esa era la unidad 1, ¿de acuerdo? Como concepto de embriología siempre se empezó la formación de un nuevo ser. ¿Cuándo inicia, cuándo termina todo el estudio embriológico? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cuándo es el inicio? Inicia la concepción, la termina el Concepción o fecundación hasta el nacimiento. nacimiento. Ahí cierra, ¿no? Y cuando decimos etapas del desarrollo, en etapas tenemos la prenatal, que es totalmente lo que hemos llevado, y la postnatal, que es pediatría por completo, que no se llega, ¿ya? Entonces, ¿qué etapa del desarrollo estudia la embriología? La prenatal, terminarse todo el embarazo. Esa hemos aprendido también a dividirla y a partir de ahí hemos hablado totalmente de semanas de desarrollo, ¿no es así? Entonces, en la prenatal tenemos la etapa embrionaria, la etapa fetal, ¿sí? La etapa embrionaria ya conocemos de cuándo a cuándo, fecundación hasta octava semana. Y cuando decimos feto es novena semana. hasta nacimiento, ahí lo entendemos, ¿no? Pero al mismo tiempo la etapa embrionaria también se divide en presomitas y somitas, y ya sabemos qué son los somitas. ¿Recuerdan qué son los somitas? ¿Cómo lo definirían? No importa el número, sino ¿qué son? ¿Qué tejido es? Que marcan el inicio del tubo neural. Pueden ayudar a marcar el inicio del tubo neural, pero ¿qué tejido es? No. ¿Qué tejido es? Empuja el ectodermo, pero ¿cuál es? Es el mesodermo. Y si quiero definirlo más, es el mesodermo paraxial. Recuerden que son las bolitas del medio. Mesodermo paraxial, que empuja el ectodermo. Esas son las somitas. Y marcan también las etapas presomitas y possomitas. Hasta la tercera semana presomitas. Porque recuerden que una característica en la tercera semana es la formación de los somitas. ¿Listo? Eso lo dijimos al principio, pero ahora sí lo entendemos mucho mejor, ¿no? Al haber avanzado ya todo. ¿De qué se caracteriza generalmente el periodo embrionario? La formación de órganos, ¿no? Les dije, en el periodo embrionario ya están formados todos los órganos. Y ya en la etapa fetal ya hay la osificación, ¿no? Y obviamente más funcionalidad de los órganos. ¿Listo? Esa es su característica de cada uno. Como mecanismos de desarrollo les dije determinación, o sea, la capacidad es lo que hacen los tejidos en general en el embrión. Determinación, diferenciación, migración, inclusión, apoptosis y potencialidad. Determinación es a lo que está determinado a ser un tejido, ¿no? Ya saben ustedes que se formó el tubo neural y van a hacer todo lo que es el sistema nervioso. Está determinado a eso se refiere. Esos son mecanismos de desarrollo, ¿de acuerdo? Pues si les toca en la pregunta, mecanismos de desarrollo. ¿Listo? Determinación a lo que está determinado a ser un tejido y pongo mi ejemplo. ¿Listo? El tubo neural va a ser el sistema nervioso central. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. La diferenciación, esa capacidad que tiene que diferenciarse de un tejido al otro. ¿Qué ejemplo puedo poner? Puedo poner el ejemplo que ustedes ya pusieron en tejido renal, ¿no? El mesonefro, todo lo que va a hacer, el metanefro, todo lo que va a hacer, que es la parte del glóbulo final, ¿no? Está diferenciándose en un tejido. La migración, ustedes, ¿qué ejemplo pueden poner de migración? Ya han visto. ¿Qué tejido es el que migra? Que siempre lo hemos mencionado. A ver, recuerden. Se creó en un lado, pero migra a otro para formar. ¿Cuáles? ¿O qué células? Había unas células que se encontraban en el sistema cardiocirculatorio de la cresta hacia la cara. Muy bien, ese es el ejemplo que siempre se utiliza. Las células de la cresta neural se forman el tubo neural, se van a la cara, se van al tejido cardíaco. ¿Es así? Células de la cresta neural. Un ejemplo de migración que tenemos. También los que expusieron genitales, ¿es así? Las células germinales primitivas, que lo vamos a ver en gametogénesis, empiezan en el saco vitelino y luego migran a los cordones genitales y renales. ¿Listo? Son migraciones que hacen, eso como ejemplo. Inducción, cuando un tejido induce al otro. El ejemplo que siempre usamos, quien expuso renal. ¿No es así? Es el pronefro, mesonefro, induciendo al metanefro. Sin él no crece. Quien expuso ojo, igual. Primero el ectodermo, que va a inducir a la copita que se ha formado del prosencéfalo, ¿no? Por eso les he mandado a exponer otros temas, son otros ejemplos que pueden dar, ¿de acuerdo? La apoptosis, ¿qué? ¿Ustedes saben lo que es apoptosis? ¿Qué es? Muerte celular programada. ¿Qué ejemplo puedo poner en la formación embrionaria de apoptosis? La formación de la decidua, el proceso decidual. ¿La decidua? No, es la parte de La placenta. reacción La decidual. mayor parte de las células del pronefro se desintegran y quedan una parte que ahí se forma mesonefro. Muere, no es así, desaparece el pronefro. En la parte de los arcos aórticos muere también una parte, no es así, no se forman todos los arcos aórticos. En la formación de los dedos, recuerden que todo es una membrana y muere para
los conductos semicirculares del oído, tienen sus oídos. Entonces, si es una cosa plana y también tuvieron que morirse para formar los tubos. Entonces, hay hartos ejemplos de apoptosis, ¿no? Los tejidos que se formaron y luego desaparecen. ¿Ya? Potencialidad. Bueno, la potencia que tiene una célula. Totipotencial, pluripotencial, multipotencial, unipotencial. En ese orden va su potencialidad. ¿Cuál era el ejemplo de la totipotencial? El cigoto. El cigoto. Totipotencial, ¿no? Va en degrade esto. Buen día. Totipotencial, cigoto, ¿no es así? Porque tiene la capacidad de formar todo un ser humano. Una sola célula. Esa es su potencialidad. ¿Listo? Vamos bajando. Pluripotencial. ¿Cuál sería el ejemplo de un pluripotencial? La mórula. No, porque de cada blastómera, recuerden en claridad, yo sí tengo la capacidad de formar un nuevo ser, sigue siendo totipotencial. El blastocisto. Ese ya no. Ese ya ha dividido dos tejidos, ¿no? Ese sí ya va a formar de ahí un solo ser. Está ahí. Ya, son dos tejidos. Pero puedo formar cualquier tejido, pero de una sola persona. ¿Listo? Voy bajando al multipotencial. Puedo formar varios tejidos, pero de un mismo linaje. Y el ejemplo que más se utiliza en multipotencial es el tejido, los tres tejidos del Mesodermo, endodermo y sí, ectodermo. pero tiene un nombre eso que ya se me fue. Trilaminar. Gastrulación. Cada vez peor. Ya en el periodo de gastrulación, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ya como ejemplo. Cada uno forma distintos tejidos. De hecho, sea de paso, recordemos, ¿qué se derivaría del ectodermo? Todo lo que es la parte nerviosa. Sistema nervioso central, no se olviden, ectodermo, ¿de acuerdo? También la parte auditiva, la parte de la visión, ¿de acuerdo? Las placodas que se van formando, ¿ya? ¿Qué se deriva del mesodermo? Tubo anterior del intestino. Genitales, renales, mesodermo, ¿qué más? Muscular, Tejido adiposo. óseo, ¿de acuerdo? Parte del tejido adiposo, cartílagos, varias cosas del mesodermo, ¿listo? Hueso, cartílago y músculo, todo es del mismo del mesodermo. Sí, y del intermedio se caracteriza por genital y renal. ¿Y del endodermo? El revestimiento. El epitelio del digestivo, el revestimiento del epitelio respiratorio en su mayoría y algunas glándulas de la parte del digestivo que expuso. ¿Ya? Son derivados de ese multipotencial. Unipotencial es de la piel, ¿no? Ese tejido de sus células de la piel siempre va a ser solo piel, está destinado a una sola cosa. ¿Listo? Entonces esos son mecanismos de desarrollo. Entiendan la pregunta, ya una cosa son las etapas del desarrollo, que yo voy a decir el prenatal, postnatal, embrión, feto, y las características, ¿ya? Y hace más. Y otra cosa son los mecanismos de desarrollo, todo lo que hay en embriología, las capacidades que tienen las células de hacer diferenciación, determinación, apoptosis, potencialidad, migración, ¿listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos a las técnicas descriptivas. Esa es mucho más fácil porque les dije son los cortes, los mismos que llevamos en anatomía. ¿No es así? Este corte que le decimos, transversal, me olvidé. Superior e inferior. Superior e inferior, pero en embriología siempre decimos anterior, posterior, porque recuerden su posición que tiene el embrión, anterior, posterior. ¿Ya? Y este corte de aquí, coronal, como una corona, y me dividé. Ventral y dorsal. Muy bien. Y el último corte, ¿así? Sagital. Derecha, izquierda. ¿Listo? Eso se refiere con la parte descriptiva. Son los mismos cortes que se parecen en la anatomía. ¿Ya? Los órganos reproductores no tengo que recordarlos. Si les toca esa pregunta, ya las han llevado varias veces. ¿No es así? Solo quiero que sepan diferenciar, si les digo cuáles son sus gónadas, cuáles son los gametos y genitales, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Si digo gónadas masculinas, ¿cuáles son? Testículos y ovarios. Femeninas, Los ovarios. ovario, ¿listo? ¿Y cuál es su gameto? Espermatozoides y óvulos. Y el óvulo, ¿listo? Entonces ya a esta altura no pueden confundirse con los dos términos, gónadas y gametos, ¿listo? Y genitales, que es otra cosa, ¿ya? Los genitales externos del hombre son un montón, ¿no? Desde los conductos deferentes, desde el epidídimo, la próstata, la glándula vulvuretral, ¿de acuerdo? Hasta el conducto eyaculador, todos son órganos sexuales. Y en la mujer el útero, ovario, trompas de falopio, vagina, que son las internas en capacidad reproductiva. ¿Listo? Más o menos un esquema de los órganos genitales. Esto es unidad 1. ¿Listo? Todo esto es lo que llevamos en unidad 1. Que ahora sí tiene un poquito más de sentido. Al principio que lo llevaron no entendían, pero ahora sí entienden por qué entra en embriología, ¿no? Y de ahí llegamos a la unidad 2. En la unidad 2 vimos gametogénesis. En general, características de la gametogénesis. ¿Cuál es la división que utiliza? Meiosis,
¿Cuál es el objetivo que tiene? Obtención de células Haploides. haploides. ¿Y a qué me refiero con células haploides? Mitad del código genético, 23 cromosomas. Que tenga 23 cromosomas, ¿de acuerdo? En ese modo es como deben desarrollarlo en el examen final, porque ese es el objetivo en la meiosis. ¿Qué células utilizan esta división? Solamente un tipo de células. Las Las células sexuales. sexuales. ¿Cuáles son? Células germinales, ¿no? Solo ellas hacen esta división de meiosis, ¿de acuerdo? El resto de las células lo hacen por mitosis, ¿listo? Porque solo ellas necesitan que sean 2 células haploides para después unirse. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, como características en general de la gametogénesis. En el hombre tenemos la espermatogénesis, es así, y en la mujer la ovogénesis. ¿Cómo voy a explicar entonces la espermatogénesis? Tengo que empezar a ordenarme, decir, bueno, empieza en la pubertad en el hombre, esa es su primera característica, ¿no es así? Su célula germinal primitiva se llama la espermatogonia, se divide después, no es así, y es el espermatocito primario. Hasta ahí siguen siendo 92 cromosomas, está duplicando su ADN, recuerden, ¿ya? Se divide en el espermatocito secundario y su parte final son las espermátides. ¿Listo? Ahí ya lo consiguió sus 23 células haploides, 23 cromosomas, ¿ya? Pero en el hombre tiene que haber una transformación más, ¿listo? Aquí ya hay 23, hasta ahí se llaman pero espermátides, ¿listo? Pero tiene que haber una etapa más llamada espermiogénesis, ¿de acuerdo? Que lo pregunté varias veces en el examen, en la que ya esta parte no es redondita, sino se forma la cabeza, el cuello y el flagelo, donde tiene un corpúsculo que es del aparato de Golgi, que es el acrosoma, y está cargando el material genético de 23 cromosomas. ¿Hasta ahí recuerdan? Ese acrosoma está lleno de enzimas que le van a servir en la fecundación. ¿Listo? Eso es en el hombre. ¿Cuántos espermatozoides se obtienen del espermatogonio? De una espermatogonia, ¿cuántos espermatozoides? 4. Esa es otra de sus características. ¿Estamos bien? ¿Sí? No hay preguntas hasta aquí. Espermatogénesis, ¿cómo lo van a desarrollar si les toca? ¿Listo? Pero si les toca la ovogénesis, en la ovogénesis la división cromosómico-genética es igual, ¿no es así? Tenemos una ovogonia, el ovocito primario que sigue siendo 92 cromosomas, el ovocito secundario y finalmente el óvulo para sus 23 cromosomas. Y no necesita otra etapa de desarrollo. Óvulo es ahí donde termina. ¿Listo? A diferencia del espermatozoide, que tiene que haber una espermiogénesis, una etapa mayor. ¿De acuerdo? Pero ¿qué características tiene? No está solo la membrana, tiene que estar rodeado de unas células, ¿cierto? Esas se llaman células Foliculares. foliculares, células foliculares, que también se transforman en cada etapa. El folículo primitivo es el que tiene la niña, ¿no es así? Desde que es feto. ¿Quién expuso este tema? ¿En qué semana es? Ella tiene esta división de folículos. ¿O en qué trimestre? En el segundo trimestre de embarazo. ¿De acuerdo? Si no me acuerdo, es cuando recién ya tiene el número definitivo de estos folículos primitivos que va a formar. ¿Listo? Y ya se ha dividido. Ya empieza con la profase, metafase, anafase. Pero es aquí donde se congela en la profase 1. ¿Listo? Ya ha hecho el crossover, el intercambio genético, pero queda ahí. Ahí se congela. Cuando es feto. Recién cuando entra en la etapa de la pubertad, igual que el hombre por influencia hormonal, vuelve a retomar esa división para esa maduración folicular. Y ya mi folículo primitivo pasa a ser folículo primario. ¿Cómo sé que es folículo primario? Simplemente crece un montón de estas células foliculares, las mismas. ¿De acuerdo? Ok. Hasta aquí se llaman células de la granulosa, pero son las mismas las células foliculares. Empiezan a formar distintas capas, una teca externa, una teca interna, una zona pelúcida, ¿listo? En mi folículo secundario, eso me está indicando que sigue madurando y hay una producción hormonal aquí, ya que después vamos a ver en el ciclo. Hasta formar el folículo maduro. ¿Cómo sé que es el folículo maduro? Porque tiene el cúmulo óforo, ¿de acuerdo? Con estas células que van a pasar a ser la corona radiada y esta parte que está llena de líquido, ¿listo? El antro folicular, gracias. Folículo maduro o folículo de grano. Hasta ahí, ¿cómo está el ovocito? ¿En qué división? ¿Está en primario o está en secundario? Está en secundario ya. Cuando está maduro, está en secundario. ¿De acuerdo? Y se queda ahí, ¿no es así? Por eso decimos que tiene 2 etapas que se detienen. Cuando es feto, su profase 1, y aquí en la segunda que se detiene, que solamente va a terminar su última fase cuando esté fecundado. ¿Listo? Hasta aquí tiene 46 cromosomas. ¿Listo? ¿Qué se obtiene entonces de una ovogonia? ¿Cuántos óvulos?
Uno solo. Uno solo, el resto pasa a ser ¿qué? Cuerpo polar y está rodeado de células foliculares. ¿Lo entendemos hasta ahí? Sí. Entonces, así voy a explicar mi espermatogénesis y mi ovogénesis. ¿Ya? Pero si digo ciclo reproductivo, ya es otro tema, es un tema totalmente hormonal. ¿Listo? Ese es el ciclo reproductivo. Que en el hombre y en la mujer funciona igual. Empieza desde el hipotálamo, que le está diciendo a la hipófisis que produzca hormonas gonadotrópicas humanas. ¿Y cuáles son esas hormonas gonadotrópicas humanas? La folículo estimulante y la luteinizante, FSH o LH. ¿Listo? Tanto en el hombre como en la mujer. Muy bien. Simplemente que actúan en distintos lugares. La FSH en el hombre actúa en los túbulos seminíferos que están en el testículo, por eso la gónada del hombre es el testículo. En este túbulo seminífero están las células de sostén o células, ¿se acuerdan? Dentro del túbulo seminífero. Células de Sertoli, ¿listo? Ahí es donde va a actuar la FSH, muy bien, y ayuda un poco a lo que es la espermatogénesis, porque no necesita tanta influencia hormonal el hombre. Y afuera del túbulo seminífero están las células de Leydig, donde actúa la LH, ya me voy a acordar de L por L, las células de Leydig, que ayuda a la producción hormonal de la testosterona para los caracteres sexuales secundarios en el hombre. ¿Listo? Así funciona. Pero la espermatogénesis como tal no tiene tanta influencia hormonal. ¿Listo? En cambio la mujer sí, depende totalmente de esas células gonadotrópicas para su ovogénesis. Y tiene dos etapas, lo que pasa en el ovario y lo que pasa en el útero. Muy bien. Son las mismas hormonas, FSH, LH, que ya sé que se llaman hormonas gonadotrópicas, y influyen en el ovario, por eso se llama folículo estimulante. Influyen estas células foliculares, ¿sí? Que está dentro del ovario, que es su gónada. Muy bien. Entonces, ayuda a la maduración, por eso se llama, de nuevo repito, folículo estimulante. Ayuda a esa maduración. Y esta etapa se llama etapa folicular en el ovario. Folicular, ¿listo? Luego viene el gran momento de la ovulación, en la que influye la LH, y viene la segunda etapa, que es la luteinizante. ¿Eso ocurre dónde? En el ovario. Por favor, escríbanlo así. ¿Listo? Después de que ocurre esta etapa folicular, las células foliculares ya no tiene que ver la hipófisis, ¿de acuerdo? Que es donde se confunde. No es la hipófisis, no es el hipotálamo, son estas mismas células en el ovario, estas células foliculares que van a producir otra hormona, ¿listo? Que es el estrógeno, para su influencia en la pared uterina, ¿ok? Esta etapa es la etapa proliferativa. Recuerden que el endometrio estaba descamado, no había ¿qué capa? ¿Qué capa es la que ya desapareció con la menstruación? La funcional, solamente nos quedamos con la basal, ¿no es así? Pero vuelve a aparecer otra vez esa capa funcional gracias a esta influencia hormonal del estrógeno, ¿de acuerdo? Vuelve otra vez a crecer, esa se llama etapa proliferativa. Muy bien, ¿estamos bien? Viene este momento de la ovulación y esto que ya creció no es que crece más, simplemente que sus vasos se vuelven tortuosos, se vuelven en espiral, aumenta su parte sanguínea y empieza a secretar progesterona, se está preparando, ¿no es así? Empieza esa parte de inflamatoria y de interleuquina 12 o interleuquina 8 para que no se rechace el producto que va a recibir. Por eso se llama fase secretora, empieza a secretar cosas. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo que ocurre en útero. Entonces quiero que me lo describan bien así en esta parte reproductiva en la mujer. La etapa del ovario y la etapa del útero. ¿Listo? Son dos cosas distintas. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Muy bien. Entonces en la etapa luteinizante, que lo que ha quedado es el cuerpo lúteo, es la que va a secretar la progesterona. Muy bien. Eso en los primeros 7 hasta 10 días es lo que hace. Si no ocurre la famosa fecundación, luego viene la menstruación. ¿Listo? Pero si ocurre la fecundación, ya la luteinizante no produce progesterona. ¿Quién la produce? Porque yo necesito mantener este endometrio engrosado, con buena vasodilatación, es decir, es una fase secretora durante todo el embarazo. ¿Quién la va a producir entonces? El sincitio. No, el cuerpo lúteo ya degeneró. El ya sincitio. No es el cuerpo de la madre. Es el mismo cigoto que lo debe producir, sobre todo la parte del citotrofoblasto. Tiene que empezar a producir esta hormona, ¿no es así? ¿Cuál hormona? ¿Cuál es la hormona del embarazo? ¿Gonadotropina? Coriónica humana. Coriónica. La palabra coriónica les va a ayudar a diferenciar, porque ya está hablando de placenta, corios, ¿listo? Humana. La gonadotropina coriónica humana, ¿listo? No se confundan con las hormonas gonadotrópicas.
Esto lo produce el hombre, lo produce la mujer. Y la hormona del embarazo es la gonadotropina coriónica humana. ¿Ya? Ujú. Eso ya lo hace el cigoto. ¿Estamos bien? Eso es lo que ocurre en el embarazo. Hasta ahí es donde se explica esta fase. ¿Seguimos? ¿No hay dudas? Que para eso vinieron, para aclarar todo como me van a explicar. Vamos entonces a la viabilidad de los gametos. La pregunta que les toca es viabilidad de los gametos, ¿cómo se mueve? ¿Listo? Esto es mucho más fácil. Obviamente es más largo en el hombre, pero es fácil de explicar en el sentido simplemente de que desde el momento de la producción en el túbulo seminífero tiene un momento de maduración ¿en qué órgano? En el Epidídimo. En el epidídimo, más o menos se quedan 12 días. ¿Listo? Y después hacen todo su recorrido en la eyaculación. Desde aquí parten hasta la eyaculación, al conducto deferente hasta el conducto eyaculador. ¿Listo? En cada eyaculación es cuando se eliminan más o menos 15 millones de espermatozoides. Pero en cada lugar simplemente se da aporte de sus glándulas. Por eso debo conocer la parte de las glándulas. La vesícula seminal con la primera que se encuentra en la próstata que va. Y al final casi en la parte de la base del cuerpo del pene, la glándula bulburetral. ¿Listo? Esas tres en su mayoría le van a dotar de líquido, del semen como tal, para el recorrido del espermatozoide. ¿De acuerdo? Pero algunas tienen unas características. ¿Okay? La vesícula seminal sobre todo le va a dar la fructosa, que es la parte de toda la energía, y la próstata, que es lo que le va a dar alcalinidad. alcalinidad, ¿de acuerdo? Para aguantar ese pH vaginal, la fosfata alcalina en su mayoría, ¿de acuerdo? Esa es la viabilidad en el hombre, es fácil de entender, repito, empieza en la vesícula seminal, madura en el epidídimo durante 12 días y luego sale todo su recorrido durante la eyaculación, más o menos 15 millones de espermatozoides, donde se van a encontrar con la vesícula seminal, con la próstata y con la glándula bulburetral que le aporta el semen, le aporta la fructosa, le aporta la fosfatasa alcalina, ¿de acuerdo? Y la parte de la viabilidad en la mujer es mucho más fácil todavía porque no tiene flagelo, no tiene otro movimiento, depende totalmente de la trompa de falopio y su movimiento. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese movimiento? Peristaltismo, ¿de acuerdo? Y los pelitos que tiene alrededor de la Cilios. trompa. ¿Listo? La parte de las fibras y los cilios, que ayuda a que ruede hasta que espera el espermatozoide. ¿De acuerdo? En el tercio medio de la trompa uterina. ¿Qué se llama qué? ¿Cuál es el otro nombre? Istmo. ¿El tercio medio? Istmo. No, el tercio medio. El istmo es el cuellito, no se confunde. El istmo es la unión con el útero. La ampolla, ¿de acuerdo? La ampolla. Y esta parte grande es el infundido, en la ampolla. Ya ese es el tercio medio de la trompa uterina. ¿Ok? Ya en la viabilidad se tiene que encontrar el espermatozoide con las barreras del pH vaginal, que es totalmente ácido, pero que ya está preparado. La mucosa del cuello uterino, pero que ya está preparado también. Y la última parte, que en el istmo, que hay un proceso de capacitación, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre el proceso de capacitación del espermatozoide? Específicamente en el istmo. ¿Listo? Porque ahí se detiene, deja todo su caparazón, deja la parte de la fructosa, deja la parte de la fosfatasa alcalina y adquiere más velocidad. ¿Listo? Y ya su movimiento ya no es de flagelo, ya es circular. Hasta ahí entonces, segunda semana. Viene entonces la etapa de la fecundación y la hemos dividido en 4 etapas, ¿no es así? De acuerdo a lo que tiene que atravesar. Para eso me tengo que acordar de lo que salió en la ovulación. Entonces, ¿qué salió en la ovulación? Vamos, que vinimos a recordar, por eso les dije que es voluntario, justamente para no decirles que pongan atención. Vamos a recordar, ¿qué es lo que salió en la ovulación? El ovocito secundario. ¿Envuelto en qué? Corona radial. En su zona pelúcida primero y por último su En la corona corona radial, radial. un poquito de células foliculares. Entonces, recordando eso es que tengo que recordar lo que tiene que atravesar el espermatozoide. ¿No es así? Entonces, la primera que tiene que atravesar es la corona radiada. Lo hace con su acrosoma, liberando ¿qué enzimas? Hialuronidasa. ¿Ya? La enzima de hialuronidasa. Bueno, no importa si no ponen enzimas. ¿Cuál es la segunda etapa? ¿Qué tiene que atravesar? Zona pelúcida. La zona pelúcida igual a través de enzimas, ¿no? Y luego viene la tercera etapa que tiene que atravesar. Fusión de las membranas. Las membranas. Ya ahora sí es la membrana de la cabecita del espermatozoide con la membrana del óvulo. Eso tiene un nombre también muy importante que se llama La reacción cortical. reacción cortical. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué deben describir reacción cortical? Que si no me lo describen no está completa la pregunta. Porque el contacto membrana con membrana libera calcio y evita que otros espermatozoides ingresen. Exacto, ¿ok?
ya nada más define que ese va a ser el espermatozoide, no permita que otro lo invada. ¿Listo? Por eso es importante esa reacción cortical y solo ocurre cuando hay fusión de membranas. Muy bien, y ocurre una cosa importante más. ¿Cuál? ¿Cuál es la otra cosa importante en esa reacción cortical? Los pronúcleos, femenino y masculino. Todavía no, esa es la última etapa. ¿Qué ocurre? ¿Qué más tiene que ocurrir? Recuerden que se ha quedado como ovocito secundario. Completa su división. La última división. ¿Ya? Pues ya no lo traje, pero alguien dejó en la clase práctica un audífono. Un audífono. ¿No? ¿De verdad eso que ustedes no fuiste tú? Oh, no me acuerdo. No lo traje. Me dejaron en la práctica. Ahorita me acuerdo. Esa es la reacción cortical. Entonces, la última etapa es la Fusión. el objetivo final, ¿no? Tus 23 cromosomas, mis 23 cromosomas. La fusión de pronúcleos, que se llama. ¿De acuerdo? Así es como tienen que explicarme fecundación. ¿Listo? No es que atraviesa una etapa, dos etapas, tres y la cuarta. Tienen cero. ¿Ya? Explíquenlo tal como lo estoy diciendo yo en detalle. Ahora sí, vamos a la primera semana. Todo esto es la unidad 2. ¿Listo? ¿Se entendió? Unidad 1, unidad 2. Estoy yendo por unidades tal cual está en su programa.